No es exageración decir que el tanque definió la guerra en tierra entre 1939 y 1945. Cuando la guerra terminó y todos los bandos comenzaron a desarmarse, se encontraron con literalmente decenas de miles de tanques excedentes en sus arsenales. Muchas de estas máquinas de guerra inevitablemente terminaron en el extremo comercial de un soplete de chatarrero, ya que fueron desmanteladas, derretidas y renacieron como los adornos del tiempo de paz. Pero igualmente, un gran número de estos vehículos probados, modernos y ampliamente disponibles, ahora eran observados por otros ejércitos alrededor del mundo como una forma de modernizar rápidamente y de manera relativamente económica sus propias unidades de tanques. Como resultado, para muchos de estos tanques, el combate estaba lejos de terminar. Esta es la historia de cómo dos de los tanques más icónicos de la Segunda Guerra Mundial volvieron a la batalla con dueños viejos y nuevos, una y otra vez, mucho después de que deberían haber sido relegados a los libros de historia. Eran el estadounidense M4 Sherman y el T-34 de la Unión Soviética. Y esta es su increíble historia. Bienvenido a las guerras del mundo. A diferencia del glamour de los aviones de combate o el espectáculo de los poderosos buques de guerra, los tanques a menudo han sido relegados en la admiración del público en general, cubiertos de tierra, aceite, pólvora y a menudo sangre. Los tanques presentan un recordatorio sobrio de la dura realidad de la guerra que muchos preferirían olvidar o ignorar. Aún así, tanto el M4 Sherman como el T-34 lograron atravesar esta barrera y convertirse en símbolos de la lucha contra la tiranía nazi. Las noticias sobre los frentes donde estos tanques lucharon contaban las audaces hazañas de sus tripulaciones, y junto con su apariencia distintiva y el hecho de que ambos tanques se construyeron en cantidades excepcionalmente grandes, significaba que pronto serían muy familiares para el público. Sin embargo, las películas de noticias de estos tanques entrando en acción a menudo disimulaban sus deficiencias frente a los mejores tanques alemanes, como el Panther y el Tiger. Incluso el T-34, con su famosa armadura inclinada, estaba en desventaja al enfrentarse al cañón de 88 milímetros del Tigre. Afortunadamente, ninguno de los tanques alemanes se construyó en cantidades suficientes para amenazar a miles de Shermans y T-34s. De hecho, fue la capacidad de los aliados para producir en masa tanto tanques como adaptarlos a nuevas amenazas lo que los hizo tan exitosos. En el breve período de luna de miel entre el este y el oeste, inmediatamente después de la guerra, hubo muchas discusiones entre las diversas tripulaciones de tanques de América, Gran Bretaña y la Unión Soviética sobre cuál era el mejor tanque, el Sherman o el T-34. Los soviéticos en realidad operaron algunos de los modelos anteriores del Sherman al comienzo de la guerra y en general quedaron impresionados con él, pero el T-34 se adaptaba mejor a las necesidades y doctrinas de la Unión Soviética. Ambos tanques estaban bastante bien protegidos de todos, excepto de los cañones alemanes más pesados en el cuarto frontal, a los lados con su casco plano en comparación con el T-34, que tenía una armadura inclinada en todas partes. Sin embargo, se acepta generalmente que los métodos de fabricación estadounidenses hicieron que la armadura del Sherman fuera al menos más confiable, mientras que no era raro que aparecieran imperfecciones en un T-34, lo que a menudo causaba un problema terrible llamado desprendimiento. Los proyectiles alemanes que no lograban penetrar la armadura del T-34 en su lugar causaban que el metal en el lado interior del casco se rompiera, esparciendo metralla dentro del tanque, matando o mutilando a la tripulación. Las dos áreas en las que el Sherman realmente sobresalió, sin embargo, fueron en su mayor confiabilidad y en el diseño más amigable para la tripulación de sus torretas. También había significativamente más Shermans equipados con radios que los T-34, lo que les daba a los comandantes mayores niveles de coordinación.
En ese momento, era un debate interesante sobre quién tenía el mejor de los dos tanques, y permanecería para siempre puramente académico. Pero a medida que los años 1940 dieron paso a los años 1950, ese debate pasó de la teoría a la mortal realidad. En el periodo inmediato después de la Segunda Guerra Mundial, los imperios del Antiguo Mundo luchaban por mantener sus posesiones o llevar a cabo una retirada ordenada que no los hiciera pasar al mundo comunista. Los tanques Sherman, con tripulación británica, vieron acción en Indonesia menos de un año después de que terminó la guerra, en contra de insurgentes. Pero fue en India, Pakistán y China donde el Sherman vería su uso más extenso en la era inmediatamente posterior a la guerra. Con Japón derrotado, China regresó a su guerra civil entre nacionalistas y comunistas. Estados Unidos intentó ayudar a los nacionalistas proporcionándoles armas, incluyendo tanques Sherman, pero fue en vano, y los nacionalistas se vieron obligados a retirarse a la isla de Taiwán. Muchos Sherman fueron capturados por los comunistas y utilizados por un breve tiempo, hasta ser reemplazados por tanques suministrados por los soviéticos, como el T-30 y 485, que los chinos copiarían más tarde. Casi inmediatamente después de obtener su independencia de Gran Bretaña, tanto India como Pakistán entraron en guerra. Y en este caso, ambos lados estaban equipados con tanques Sherman ex-británicos y estadounidenses de diversos modelos. Muchos de los Sherman pakistaníes permanecieron en servicio el tiempo suficiente como para ver acción. En la guerra indo-pakistaní de 1965, se enfrentaron contra armaduras indias más modernas, así como otros tanques Sherman y tanques Centurión británicos más poderosos. Volverían a ver acción en India en 1971, pero para entonces ya mostraban su edad en comparación con los vehículos más nuevos que ambos bandos utilizaban en ese momento. Dividida entre el norte y el sur después de la Segunda Guerra Mundial a lo largo del paralelo 38, Corea del Norte comunista invadió el sur el 28 de junio de 1950 con el respaldo material de José Stalin, quien los entrenó y equipó con versiones del T-34 armadas con cañones de 85 milímetros. Las fuerzas de Estados Unidos y aliadas enviaron rápidamente tropas, tanques, aviones y buques de guerra a la península de Corea para contrarrestarlos. Y aquí aprenderían de primera mano la efectividad del tanque T-34. Las tropas estadounidenses que usaban el confiable y antiguo bazooka descubrieron que el T-34 era casi invulnerable a los proyectiles de bazooka, salvo algunas excepciones. No era raro que el T-34 recibiera hasta 20 disparos de bazooka y siguiera luchando. Como contraataque, los estadounidenses desplegaron tantos de sus propios tanques como pudieron reunir. El Sherman en su forma M4, A3 E8, conocido simplemente como el EC-8 por sus tripulaciones, seguía siendo el tanque principal estadounidense en las primeras rondas y demostró ser un contrapeso eficaz al T-34. A pesar de sus respectivas ventajas y desventajas en diseño, se encontró que ambos tipos eran igualmente letales para el otro, pero un entrenamiento superior y la adopción de proyectiles perforantes de blindaje de mayor velocidad inclinaron la lucha a favor de los estadounidenses. Sin embargo, nunca subestimaron al T-34 y siempre lo trataron con respeto, incluso cuando se unieron tanques estadounidenses más poderosos en las peleas, como el M-26 Pershing y el Ma-46 Patton. Con la adición de un intenso apoyo aéreo, Estados Unidos y sus aliados pudieron cambiar el rumbo en la lucha contra el T-34, pero enfrentarse a otros tanques es solo una parte de la misión de un tanque. Más a menudo de lo que no, los Sherman se encontraban teniendo que defenderse de oleadas, de infantería norcoreana y más tarde china, que podían acercarse sigilosamente a los tanques estadounidenses y abrumarlos, colocando explosivos en áreas vulnerables. No era raro ver a tantos soldados norcoreanos trepando sobre un tanque que los tanques aliados tendrían que dispararse entre sí con ametralladoras, o simplemente seguir girando la torreta para quitárselos de encima. En Corea, el Sherman volvió a brindar un servicio estelar al ejército de los Estados Unidos, pero el tiempo estaba alcanzando a ese venerable guerrero. La Unión Soviética ahora tenía tanques T-54 y T-55 más avanzados, así que para 1957 los Sherman dejaron el servicio, pero dejaron una impresión indeleble en el ejército de los Estados Unidos y el pueblo estadounidense.
Con más Sherman siendo liberados del servicio activo, significaba que había más vehículos a la venta para ejércitos aliados, y había muchos interesados, pero no sería la última vez que estos dos tanques lucharían en bandos opuestos. Quizás uno de los usuarios más interesantes del Sherman en el mundo posterior a la guerra fue la Gendarmería francesa, una de las dos fuerzas policiales nacionales en Francia, que, aunque es una rama de las Fuerzas Armadas francesas, funciona bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior. Francia comenzó a eliminar sus Sherman del servicio activo del ejército en la segunda mitad de la década de 1950, momento en el cual el programa de fabricación y diseño de tanques indígenas de Francia ya estaba en marcha. Sin embargo, este periodo de la historia fue turbulento y Francia estuvo constantemente involucrada en guerras para mantener su desmoronado imperio en Asia y África. Los franceses sufrieron una humillante derrota a manos del Viet Minh en Indochina, en la actualidad Vietnam, y luego fueron inmediatamente lanzados a una batalla para mantener a Argelia. Los Sherman vieron diferentes grados de servicio en ambos conflictos, hasta que fueron reemplazados por diseños franceses más nuevos. Sin embargo, para 1961, el ánimo público para continuar la lucha por la colonia africana estaba disminuyendo, y al descubrir que su gobierno estaba llevando a cabo negociaciones secretas que llevarían a la independencia de Argelia, varios oficiales del ejército de alto rango que se sintieron traicionados organizaron un golpe de estado para tomar lugares clave en Argelia. También exigieron apoyo de sus camaradas en Francia, lo que llevó al país a tambalearse al borde de la guerra civil. Los Sherman de la Gendarmería fueron, por lo tanto, sacados a las calles como precaución, ocupando posiciones defensivas alrededor de edificios clave en Francia, como el edificio de la Asamblea Nacional Francesa. Pero al final, una transmisión realizada por el líder de tiempos de guerra, Charles de Gaulle, llamando a las tropas a rechazar las órdenes del golpe, hizo que todo el golpe colapsara después de solo 5 días. Aunque los Sherman afortunadamente no tuvieron que disparar ninguna arma, su uso solo demostró la gravedad de la situación. Se mantuvieron firmes el día en que Francia pudo haber caído. Desde el momento en que el Estado judío de Israel nació en 1948, ha sido un foco de destrucción y conflicto. Desesperados por obtener cualquier arma que pudieran conseguir, los israelíes compraron tanques de cualquier fuente que pudieron encontrar, incluso si estaban irremediablemente obsoletos. Estos incluían tanques franceses de antes de la guerra, como los Hotchkiss 39 y los Renault 35, así como algunos tanques británicos sobrantes, como el Cromwell y un M4A2 Sherman, que inicialmente carecía de su cañón principal. Reconociendo la efectividad de este tanque, los israelíes comenzaron a buscar en los depósitos de chatarra de Europa para obtener más, y adquirieron 30 M4 de depósitos de chatarra italianos, los cuales los israelíes reconstruyeron a condiciones de combate antes de enviarlos a luchar contra sus nuevos vecinos árabes. Se agregaron más Sherman al inventario en la década de 1950, y estos prestaron servicio durante la desafortunada Guerra de Suez en 1956 contra Egipto, quien había comenzado a recibir grandes cantidades de ayuda soviética, incluidos los T-30 y 485 fabricados en Checoslovaquia. Estos en realidad sirvieron junto a los propios Sherman de los egipcios, a los que habían mejorado con torretas del tanque ligero francés AMX-13. La vecina Siria también recibió T-34s, los cuales frecuentemente se enfrentaban con los israelíes a lo largo de su frontera a principios de la década de 1960. Presintiendo otra gran guerra en camino, los israelíes sabían que tenían que mejorar sus fuerzas de tanques para mantenerlos relevantes frente a los tipos soviéticos más avanzados. Israel ya había sido un importante cliente de equipos militares franceses, así que buscaron ayuda en París para mejorar sus Sherman, equipándolos con armas más potentes. Conocido como el Sherman M50, este nuevo tanque tenía que tener pesos adheridos en la parte trasera de la torreta para contrarrestar el aumento de peso del cañón. También se hicieron mejoras en la suspensión y luego se actualizaron nuevamente con un nuevo motor diésel quinto 8 Cummins de 460 caballos de fuerza para conversiones posteriores.
En 1967, el conflicto que había estado gestándose durante más de una década finalmente llegó en la forma de la Guerra de los 6 días. Los Super Shermans armados con cañones de 105 milímetros demostraron ser más que capaces de destruir tanques árabes T-34, T-54 y T-55, aunque los Shermans también eran igualmente vulnerables a los cañones de los tanques enemigos. Al final, como se había demostrado tantas veces antes y después, fueron las tácticas superiores de los israelíes las que fueron el factor decisivo. Egipto perdió alrededor de 251 tanques T-34 en la guerra. Curiosamente, el ejército sirio utilizó sus T-34 junto con una serie de tanques ex-alemanes contra los que los T-34 eran famosos por luchar durante la Segunda Guerra Mundial. Estos viejos enemigos ahora estaban del mismo lado. En 1973, los Sherman israelíes se retiraban lentamente cuando los ejércitos árabes lanzaron una brutal ofensiva, con el objetivo de aplastar el estado de una vez por todas. La guerra de Yom Kippur es probablemente el momento más cercano en que Israel ha estado a punto de ser derrotado, y el uso de tanques Sherman de la época de la Segunda Guerra Mundial en el frente parece demostrar cuán desesperada era su situación. Los Sherman estaban ahora terriblemente vulnerables debido al uso generalizado del misil AT-3 Sager por parte de los ejércitos árabes, pero nuevamente tácticas superiores y la ayuda estadounidense salvaron a Israel. Después de la guerra, alrededor de 100 de los Sherman israelíes fueron rearmados con cañones de apoyo medio hiperveloces de 60 milímetros importados desde Italia y vendidos a Chile, quienes aún los estaban utilizando a finales del siglo. No fue la última vez que el Sherman vería acción en el Medio Oriente, sin embargo, Irán los usaría en su guerra contra Irak en la década de 1980. Los Sherman sufrieron mucho contra los iraquíes mejor equipados, quienes capturaron varios ejemplares que luego fueron descubiertos por las tropas estadounidenses durante la Operación Libertad Iraquí en 2003. Cuba compró 7 tanques Sherman de los Estados Unidos para servir en la lucha contra las guerrillas comunistas, lideradas por Fidel Castro. Estos vieron acción contra las fuerzas de Castro en la batalla de Santa Clara, donde al menos uno fue capturado por los rebeldes después de que las fuerzas gubernamentales fueran derrotadas. Después, Cuba comenzó a recibir T-34 de la Unión Soviética, y estos volverían a enfrentarse a los Shermans, esta vez en una playa cubana cuando las fuerzas respaldadas por Estados Unidos, opuestas al régimen comunista de Fidel Castro en La Habana, desembarcaron el 17 de abril de 1961. Apodada la invasión de Bahía de Cochinos, las unidades proestadounidenses estaban equipadas con 10 Shermans, y durante su breve avance desde la cabeza de playa, se les atribuye la destrucción de un T-34 del ejército cubano. Dirigiendo personalmente el contraataque cubano, se informa que el propio Fidel Castro montó en la primera columna de T-34, que enfrentó a los Shermans, destruyendo 2 de ellos y obligando a los invasores a retroceder hasta las playas. Otro Sherman fue destruido por el piloto nicaragüense Ernesto Guerrero, volando un Hawker Sea Fury para la Fuerza Aérea Cubana. En tan solo 24 horas, la desastrosa invasión terminó con la rendición de los invasores. En otras partes de América del Sur, Nicaragua adquirió 4 Sherman ex-estadounidenses para combatir al Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes se oponían a la dictadura gobernante del país. Los Sherman fueron utilizados en feroces combates casa por casa entre 1978 y 1979, antes de que el gobierno cayera. El norte de Vietnam recibió grandes cantidades de ayuda de China y la Unión Soviética durante la Guerra de Vietnam, pero no fue hasta que los estadounidenses comenzaron a retirarse que empezaron a desplegar sus unidades blindadas con verdadera fuerza. Estos incluían tanques chinos tipo 58, que eran una copia del T-30 y 485. Desempeñaron un papel limitado en el avance hacia el sur, ya que los tanques chinos y soviéticos más capaces tomaron la delantera, dado que los vietnamitas del sur aún estaban equipados con tanques estadounidenses más potentes. Volverían a ver acción en defensa de un Vietnam ahora unificado en un largo, brutal y sangriento conflicto fronterizo con Camboya a partir de 1978. Y luego nuevamente contra el antiguo aliado de Vietnam, China,
en 1979. Otro operador menos obvio de estos tanques, esta vez el T-34, fue la Guardia Nacional de Chipre. Situada en el estratégicamente importante Mar Mediterráneo Oriental, la isla de Chipre ha estado dividida a lo largo de generaciones entre griegos y turcos en líneas étnicas. A lo largo de la década de 1960, el gobierno chipriota estuvo involucrado en una serie de batallas intensas con la milicia turco-chipriota, lo que obligó al gobierno a emitir una solicitud de vehículos blindados de combate, la cual fue satisfecha con la entrega de 35 tanques T-34 armados con cañones de 85 milímetros. Estos tanques apoyaron un golpe de Estado griego-chipriota contra el gobierno, patrocinado por la misma Grecia. En defensa del pueblo turco en Chipre, Turquía lanzó una invasión sorpresa al norte de la isla el 20 de julio. Aunque en gran medida superados por las fuerzas turcas, que usaban tanques estadounidenses más nuevos, los T-34 chipriotas griegos lucharon en batallas intensas contra las fuerzas de invasión turcas, destruyendo 2 posiciones defensivas atrincheradas y 2 vehículos blindados de transporte de personal M-113 en la playa antes de ser rechazados. A pesar de sus mejores esfuerzos, los T-34 chipriotas griegos poco pudieron hacer para contener a las fuerzas turcas, que poseían un poder aéreo abrumador y armas antitanque más modernas. Al menos 12 tanques T-34 fueron reportados destruidos o abandonados en los combates, que duraron hasta el 18 de agosto de 1974, después de lo cual el área turca del norte de la isla permaneció independiente del sur. En 1975, Angola se independizó de Portugal e inmediatamente se convirtió en el premio en una lucha de poder entre facciones internas rivales, respaldadas por países de la región y más allá que tenían sus propios intereses en el futuro del país. De estas naciones extranjeras, una de las más destacadas fue Cuba, quien apoyó a los marxistas dentro de la facción conocida como FAPLA. Los cubanos desplegaron sus propios tanques T-30 y 485, así como facilitaron la entrega de tanques T-34 a los marxistas, que los utilizaron en su lucha por el poder. En julio de 1975, un pelotón de tanques T-34 cubanos apoyó a las tropas de FAPLA mientras recuperaban la capital de Luanda. Los T-34 fueron clave para una victoria abrumadora para las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola. Luchar contra una infantería mal dirigida era una cosa, pero la verdadera amenaza provenía de la vecina Sudáfrica, que desplegaba su poderosa fuerza de tanques Centurión británicos liderados por comandantes experimentados. El 7 de octubre de 1975, los T-34 cubanos se enfrentaron por primera vez con una fuerza sudafricana, pero la pelea fue inconclusa. Mientras tanto, los T-34 cubanos y de la Fuerza Armada Popular de Liberación de Angola, junto con los más nuevos T-55, continuaron luchando contra las facciones opuestas. Pero mientras las fuerzas sudafricanas seguían involucrándose en la lucha, las pérdidas de los T-34 cubanos y de la FAPLA aumentaron, mientras que Sudáfrica capturó 8 ejemplos en 1981, completos con munición y repuestos. Un número muy pequeño también llegó a manos de otras facciones, pero su uso fue limitado, ya que se quedaron sin repuestos y municiones. A medida que los conflictos se prolongaron durante la década de 1980, los T-34 fueron retirados lentamente de las líneas del frente, siendo reemplazados por los más nuevos T-55, y en su lugar fueron relegados a la defensa de aeródromos y bases o a cumplir un papel en entrenamientos. La guerra acabó en 1988 y reinició en 1990. Y aunque se vieron tanques T-34 saliendo de sus bases, no está claro si se utilizaron en combate antes de ser retirados del servicio por completo. Yugoslavia existió en una posición algo única durante la Guerra Fría. Un país comunista, el líder yugoslavo Mariscal Tito rechazó la autoridad soviética, prefiriendo mantener a su país independiente. En consecuencia, a finales de los años 50,
Las fuerzas de Tito obtuvieron ayuda de Estados Unidos, incluyendo Shermans excedentes, complementando muchos tanques soviéticos como el T-30 y T-4. Para 1990, con el comunismo colapsando en toda Europa, Yugoslavia comenzaba a fracturarse a lo largo de líneas étnicas, desencadenando una serie de guerras brutales y sangrientas por la independencia que duró una década. El Estado yugoslavo de Serbia conservó gran parte de las fuerzas de tanques del ejército yugoslavo, y esto incluía tanto a los Sherman como a los T-34. No está claro qué papel, si es que tuvieron alguno, jugaron los Sherman básicos en los conflictos, pero los T-34 ciertamente fueron utilizados por las fuerzas bosnias, croatas y serbias, quienes se apresuraron a hacerse con cualquier vehículo blindado que pudieran encontrar. Siendo una guerra civil, muchos de los combatientes estaban armados con poco más que un rifle, por lo que el T-34 de más de 40 años de antigüedad aún era útil para despejar pueblos y aldeas de grupos de milicias, así como para ayudar en la llamada limpieza étnica. Al menos un T-34 serbio fue fotografiado tras haber sido destruido durante el asedio de Bakovo en 1991, y se fotografiaron numerosos otros ejemplos destruidos o abandonados durante los años 90, a menudo con marcas pintadas rudimentariamente que representaban a sus respectivas facciones, lo que indica que tuvieron un uso extensivo durante el conflicto. Quizás incluso más rudimentarias que estas marcas fueron los esfuerzos para mejorar la protección del T-34, particularmente con las fuerzas bosnias y croatas que tuvieron que enfrentarse a los serbios, a menudo mejor equipados. Los tanques T-34 fueron vistos cubiertos con todo tipo de objetos, desde sacos de arena hasta paneles de goma o chatarra, cualquier cosa que pudiera reducir, aunque fuera ligeramente, la efectividad de armas como las granadas propulsadas por cohete. Uno de los incidentes más notables en los que se vio involucrado un T-34 ocurrió el 3 de mayo de 1995, cuando un T-34 serbio atacó un puesto de la Organización de las Naciones Unidas controlado por tropas del 21º Regimiento de Ingenieros Reales del Ejército Británico. 6 soldados británicos resultaron heridos, uno de los cuales sufrió lesiones que cambiaron su vida durante el incidente. Cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzó su campaña aérea contra las fuerzas serbias, muchos de sus T-34 cumplieron su última misión como señuelos para que la Fuerza Aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte los destruyera, protegiendo así a los tanques más capaces que aún estaban en servicio. Se cree ampliamente que los tanques T-34 sobrevivientes fueron retirados del uso por los nuevos países que alguna vez formaron Yugoslavia para el 2002. En una era de drones y bombas inteligentes, parece inconcebible que mientras el Sherman se ha retirado, el T-34 sigue en combate, pero es, de hecho, cierto. Los tanques T-34 todavía estaban siendo utilizados por varias facciones en Afganistán antes de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. Estos habían sido entregados para ser utilizados como vehículos de seguridad interna durante los días del gobierno prosoviético en los años 70, pero invariablemente terminaron en manos de señores de la guerra y líderes tribales. Es poco probable que alguno sobreviva hoy en día. Técnicamente, los Type 58 vietnamitas siguen en servicio hasta cierto punto, pero están ubicados en las disputadas Islas Spratly, donde han sido excavados y utilizados como puestos de defensa estáticos. También se ha afirmado que al menos un T-34 fue devuelto al servicio por combatientes prorrusos en Ucrania en 2014, después de que fue bajado del pedestal donde estaba en exhibición, aunque la información sobre su uso real es escasa. La mayoría de las personas creen que fue un gesto simbólico por parte de los rebeldes en lugar de un intento serio de entrar en conflicto con el gobierno ucraniano. Sin embargo, fue en 2018, en medio de la guerra civil yemení, donde el 34 volvió a responder al llamado a las armas. Las fuerzas yemeníes que utilizan el T-34-85 están comprensiblemente preocupadas de que el cañón de 70 años de antigüedad explote al disparar y así matar a la tripulación, tanto que han recurrido a colocar un cordón de arranque que les permite disparar el cañón desde fuera de las torretas. Así, el tanque se ha dado a conocer como el Ripcord T-34. Es increíble imaginar que el T-34 todavía está en combate, considerando que durante la Segunda Guerra Mundial,
El ejército soviético consideraba que cualquier T-34 que sobreviviera conduciendo más de 1.600 kilómetros era casi anciano. Es un testimonio de la sólida ingeniería y la insaciable propensión del hombre por la guerra. Y ahí tienes la historia de los grandes tanques de la Segunda Guerra Mundial, un legado mucho más largo de lo que cualquiera hubiera creído. Deja un comentario abajo con tus opiniones y reacciones. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.